el magisterio ordinario se llama ordinario no solamente por el modo de realizarse, aun cuando lo ejerza la autoridad suprema, que es el modo común de transmitir la enseñanza, ¿no? El modo común, el modo vulgar, de ahí lo de ordinario, sino que se llama ordinario también por su objeto. El depósito de la fe, claro, sí, pero el depósito de la fe en cuanto sea enseñado siempre, en todo lugar y por todos. Y por eso es ordinario el magisterio. Fíjese que cuando hablamos de magisterio no es solamente quién lo ejerce, ni a quién está destinado, sino cuál es su objeto. ¿Está claro lo que digo o no? En el magisterio ordinario hay un objeto que lo hace ordinario. ¿Cuál es? Que se enseña, que se transmite por enseñanza, lo que se ha enseñado siempre, siempre quiere decir en todo tiempo, en todo lugar y por todos, como doctrina cristiana. Eso es magisterio ordinario. Por eso magisterio ordinario no es cualquier cosa que se le ocurra decir a alguien, por más que ese alguien sea un obispo o el papa, o incluso un concilio ecuménico. Porque si no es lo que se ha enseñado siempre, en todo lugar y por todos en la Iglesia, como doctrina de fe, no es objeto de magisterio ordinario. Y un magisterio no se constituye solamente a parte docentis, o sea, por parte de quien enseña, sino también por parte de lo enseñado. ¿Está claro? No solamente a parte subjecti, sino también a parte obiecti. Está ligado doblemente el magisterio. Quién enseña y a quién le enseña, pero también lo que enseña. ¿Está claro lo que digo? No recae sobre cualquier cosa. No recae sobre cualquier asunto, sobre cualquier tema, sobre cualquier verdad posible. Recae sobre un objeto definido. El magisterio extraordinario, ¿cuál es en cambio? Aquel que es realizado con una peculiar solemnidad, acompañado de esa solemnidad extraordinaria, y ejerciendo la plenitud de la autoridad de enseñar. Que entra en juego ahí, ¿por qué? Porque hay una cuestión que dirimir, hay una cuestión crucial que se ha puesto en juego. ¿Está claro? ¿Qué es lo que pasa en la historia de los concilios ecuménicos? ¿Esta doctrina es conforme a la fe de la Iglesia o no? Y ante esa cuestión crucial, los que ejercen el magisterio ordinario ahora se reúnen extraordinariamente, porque eso es una propiedad de los concilios. Un concilio no puede ser una cosa permanente, es una asamblea de obispos que se reúnen para ejercer su oficio de obispos, ejerciendo la plenitud de su autoridad apostólica de manera extraordinaria. Ahora terminamos la definición. O sea, ante circunstancias extraordinarias y de una manera extraordinaria, no común. O sea, con una peculiar solemnidad, que está marcada por todos los ritos establecidos por el derecho y por la tradición para convocar un concilio, reunir el concilio, desarrollarlo, clausurarlo y promulgar sus enseñanzas y decretos. Ahí hay magisterio extraordinario. De nuevo, ¿el magisterio extraordinario recae sobre cualquier cosa? No. ¿Por qué es extraordinario? Y porque se pone en juego, insisto, la plenitud del oficio de enseñar, la plenitud de la autoridad, y se define. Ahí está lo más propio del ejercicio extraordinario del magisterio, el definir. ¿Se entiende? Y en el definir se pone en juego de modo clarísimo, decisivo, crucial, la infalibilidad. ¿Está claro lo que digo? Cuando se transmite ordinariamente la doctrina, también se da cierta infalibilidad. Pero el modo de expresar la verdad no está necesariamente pensado de una manera extraordinaria para dirimir lo que es verdadero de lo falso. Por eso las expresiones que se usan en el magisterio ordinario pueden ser hasta cierto punto confusas. ¿Está claro lo que digo? Porque basta con que en el contexto en que se dicen sean inequívocas para que transmitan la verdad. Porque uno sabe que el otro no va a entender otra cosa, sino lo que se le está diciendo. Pero cuando se trata de ejercerlo de manera extraordinaria el magisterio,
la manera de hablar se hace conforme al carácter extraordinario de la enseñanza. ¿Qué quiere decir? Que alcanza el lenguaje magisterial su máxima definición, su máxima precisión, su máxima claridad. Porque tiene que distinguir lo que es la doctrina que pertenece al depósito de lo que no es del depósito. Tiene que definir o tiene que decretar una norma que va unida a la fe de la Iglesia de manera tal que se ordena al conjunto social según esa norma al fin que establece la fe para la vida de la Iglesia. ¿Está claro? Entonces, en ese discernimiento supremo entra en juego la infalibilidad, claro que sí, y entra en juego una manera extraordinaria de decir las cosas, porque entra en juego el lenguaje definitorio, el lenguaje decisivo, que es la forma más solemne y plena del ejercicio del magisterio. Si uno de acá va, y con esto termino la clase, al Concilio Vaticano II, uno tiene ahora que plantearse, ¿no? Primero, ¿es un concilio ecuménico o no? Parece que confrontarlo con la definición, ¿no? Y si lo es, ¿en qué sentido? Esto lo voy a dejar, la respuesta a esto la dejo para la clase próxima. Pero nos la podemos plantear ahora una vez que entendemos qué es un concilio ecuménico, porque si no tenemos un concepto preciso de lo que es un concilio ecuménico, no hay manera de responder a esto. Pero si es un concilio ecuménico, yo dije, si lo es, ¿de qué tipo? Habrá que precisar cuál es el alcance, lo cual implicará distinguir tipos de concilio ecuménico. ¿Todo concilio ecuménico es del mismo orden o no? ¿Todo concilio ecuménico define? ¿O puede haber alguno que no defina nada? Abierta que esa sola pregunta ya nos hable un ámbito en el cual podríamos hacer una especie de categorización jerárquica de concilios ecuménicos, porque uno que define es evidentemente mucho más importante que uno que no define. Como concilio ecuménico. Y es más perfectamente concilio ecuménico que otro que solo transmita verdades ya definidas por otros. ¿Está claro? Porque este segundo tipo a lo sumo podrá expresar de una manera más precisa esa verdad que antes ha sido definida, pero ya está definida. ¿Sí? O expresarla con un lenguaje distinto que puede ser más apto para que se lo entienda mejor en cierto contexto. Puede ser. ¿Está claro? Pero no ha definido nada, entonces no es del mismo rango que aquel que ha definido una doctrina como perteneciente al depósito de la divina revelación. Si emite decretos disciplinares será una cosa, y si no emite ningún decreto disciplinar, y será otra cosa. ¿Está claro? Si no emite ni definiciones ni decretos disciplinares, sigue siendo un concilio ecuménico. Y si lo sigue siendo, ¿en qué sentido? ¿Y con qué alcance? ¿Y con qué límites? Esto es lo que hay que pensar, pero esto lo dejo, insisto, para la clase próxima, en la que tenemos que distinguir claramente también cómo el ejercicio extraordinario o el magisterio extraordinario está presente en el Vaticano II y cómo está presente el ordinario. Solamente una vez que hayamos recorrido eso, que es el tema de las dos clases que nos quedan, podemos responder plenamente a esta pregunta, pero le iremos respondiendo al tiempo que vayamos reflexionando sobre estos asuntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.